Buenas tardes, soy en Cristianos Bíblicos. Les voy a hablar sobre Nehemías 8, 9 y 10 de los capítulos. Me gustó mucho el versículo Nehemías 8, 10 porque dice: no se aflijan, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Así que me puse a ver cuál era el contexto, cuál era lo que pasaba en ese momento en el libro de Nehemías. Les comparto esta canción que está inspirada en este versículo. Gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Gozo del Señor, mi fortaleza es. Bueno, entonces eso es el tema de hoy sobre el texto de Nehemías. Estuve leyendo, vamos a empezar con lo que es la reforma religiosa. Aquí tenemos un gran problema, es que estaban en manos de los extranjeros. Jerusalén ya había sufrido, todo Israel había sufrido en realidad el destierro a Babilonia, y ahora voy a hablar por qué, como que perdieron identidad como pueblo de Dios, perdieron identidad, y hoy nos pasa como cristianos, perdemos nuestra identidad como cristianos. Así que el tema es que Esdras acá va a leerles en el capítulo 8 el libro de la ley. Y aparte estaba de pie. Dios quiera que podamos predicar la palabra así de pie, diciendo: esta es palabra de Dios, porque estaba de pie. Hay que tener atención a los detalles. En versículo 4, escriba: Esdras estaba de pie sobre una tarima de madera que se había hecho para esta ocasión, y junto a su derecha, había un montón de personas que nombra acá. Versículo 5, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Versículo 6, Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió: amén, amén. E inclinándose, se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. ¿Cómo no adoran a Dios? Con el rostro en tierra, es decir, se postraron, se inclinaron, adoraron a Dios con el rostro en tierra. Versículo 9, este día está consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Por qué lloraba el pueblo de Dios? Porque estaban mal, estaban equivocados. Más adelante va a decir que se van a arrepentir de sus pecados. Es decir, teníamos un pueblo que había desobedecido a Dios. Primero, por eso el llanto es más que nada, pienso yo, por haber desobedecido los mandamientos. Porque decir, tenemos una ley tan linda, según lo que es el pueblo de Israel, ¿no? En ese momento, una ley tan hermosa, que nos dice tantas cosas que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, y no la estamos aplicando. Y ese es el llanto de arrepentimiento de que pecaron, de que se fueron con otros dioses, en definitiva. Porque en la historia de la salvación de Israel, muchas veces iban con otros dioses, cometían idolatría. Versículo 10, ya pueden retirarse, coman bien y beban buen vino, envíen porciones a quienes no tienen nada preparado, porque este día está consagrado a nuestro Señor. No se aflijan, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Hicieron un día, santo. Fueron a comer, a beber, a partir grandes porciones. Era una gran fiesta. Y acá nos habla de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, en cierto sentido, por lo que tengo entendido, fiesta de las chozas, era lo que hoy llamamos Pentecostés. Así que en esta fiesta la celebraron. ¿Por qué? Porque no la tenían en cuenta. No la hacían a esta fiesta, como no hacían todo lo demás que va a decir después. Versículo 14, en la ley que el Señor había promulgado por medio de Moisés, encontraron escrito que los israelitas debían habitar en chozas durante la fiesta del séptimo mes, y que debían anunciar y publicar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta proclamación: salgan a la montaña y traigan ramas de olivo silvestre, de mirto, de palmera y de árboles frondosos para hacer chozas, como está escrito. Es decir, el pueblo de Dios supuestamente tenía la ley, pero no la tenía, no la consideraba. Entonces no hacían la fiesta de las chozas, como no hacían todos los demás sacrificios y otras fiestas. Es decir, acá veo yo que el pueblo perdió su identidad. Y por eso iba a decir, ¿por qué como cristianos perdemos nuestra identidad? Celebraron 7 días la fiesta de los chozas, y el 8º día una asamblea solemne, o sea, una reunión entre el pueblo. Y ahí viene la penitencia, en el capítulo 9.
9:3, leyeron el libro de la ley del Señor su Dios durante una cuarta parte del día, y otra cuarta parte del día la emplearon para la confesión y la adoración del Señor su Dios. También Dios quiera que podamos leer lo que hoy tenemos, la palabra de Dios, una parte del día, y otra parte confesar nuestros pecados y adorar al Señor. Es decir, la lectura de la Biblia tiene que ser principal en nuestra vida como cristianos. Y muchas veces se la toma así, versículos aislados, decir, bueno, el gozo del Señor mi fortaleza es. Uno se pone contento porque dice, el Señor nos va a dar ese gozo que no tenemos porque estamos pasando un montón de tormentas, situaciones difíciles, y el Señor nos va a devolver ese gozo. Pero también está hablando acá de que estas personas, los israelitas, se arrepintieron de sus pecados, pidieron perdón a Dios. Es un evangelio de arrepentimiento también. Yo siempre digo, no es predicar que vos estás pecando y te vas al infierno. No, pero la primera opción no es así. Porque la persona no va a querer venir más a la iglesia. Primero se predica que Dios nos ama, que Dios no quiere que los hombres estén mal por sus pecados, que hay cosas que no son correctas a los ojos de Dios. Pero primero le vamos a mostrar que es un Dios compasivo y misericordioso, como vamos a ver más adelante. Eso es lo que se tiene que predicar. En un primer momento, no enseñar los pecados. No van a hacer unas preguntas, ¿vos dónde irías? Si vos haces esto, esto y esto, ¿dónde te vas? Y obvio que te va a decir, si yo miento, si alguna vez robé mi vida, entonces me voy a ir al infierno. No, eso no es las preguntas, porque a veces se predica de esa manera, lo he visto. Y a veces hay videos de internet y todo que uno dice, pero ¿eso es predicación o no es predicación? Es una manera equivocada, mejor dicho, de predicación. O sea, de una parte del día leían la palabra de Dios y otra parte del día adoraban al Señor. Tendríamos que tener eso todo en cuenta todos los días y no solamente el domingo cuando vamos a la iglesia. Todos los días tenemos que leer la palabra de Dios. Después, bueno, viene todo un momento en el que, además de confesar sus pecados, empieza a hablar todo este texto de la historia del pueblo de Israel. Eso es lindo, como un resumen, ¿no? En Egipto se acuerdan que estaban esclavizados, ¿no? Y el Dios les hizo hacer un montón de señales ante el faraón, pero el faraón se endureció y no quiso saber nada, como ustedes saben. Los echó a la mar, en el Mar Rojo, a los egipcios, y ahí pudieron ser libres. Dios los guió con una columna de nube de día y con una columna de fuego de noche. O sea, fíjense la misericordia de Dios y que estaba siempre, la idea es eso, que siempre estaba presente con ellos. Versículo 13, bajó la montaña del Sinaí y habló con ellos desde el cielo. Le dio normas justas, leyes de verdad, mandamientos y preceptos excelentes. Versículo 15, le dio pan del cielo para saciar su hambre y para su sed hiciste brotar aguas de la roca y les ordenaste que tomaran posesión de la tierra que con mano en alto juraste darles. Acá está diciendo, el pan del cielo hoy es el pan de la palabra. Es Jesús mismo, que nosotros nos alimentamos de Jesús, nos alimentamos de su palabra, y ese es el pan en términos actuales. Agua de la roca, y la roca era Cristo, también dice en la Biblia, así que la roca es Cristo. Nosotros tenemos que alimentar, es el que va a dar agua de beber, en Juan 7. Ahí está claro que Jesús nos dice que Él nos va a dar agua y que nunca vamos a tener más sed, también en Juan 4, cuando habló con la samaritana, es un agua que va a dar y que no vamos a tener nunca sed. Es el agua de beber, por el cual nunca más vamos a tener sed. Todo lo del mundo no nos va a satisfacer. Lo único que nos va a satisfacer es el Señor. Nada en este mundo, nada, absolutamente nada. Ni los placeres del mundo, ni los reconocimientos que podamos tener. Lo único que nos va a satisfacer, lo único que va a llenar nuestra alma es Dios, no hay otra cosa. Sin embargo, a pesar de que tan bueno fue Dios, porque les dio de comer, les dio de beber, bueno, se endurecieron, querían volver a Egipto, decían, estábamos comiendo tan bien en Egipto. Después hicieron un becerro de oro y dijo, este es tu Dios que te hizo salir de Egipto. Cometieron grandes blasfemias. Nehemías 9:18. ¿Cuál es la idolatría? ¿Cuáles los dioses que tenemos hoy en día? Preguntémonos, ¿cuáles son los dioses que tenemos? ¿Cuáles son nuestras idolatrías? Nuestras idolatrías creo que van por el lado de ser uno mismo Dios. Cuando se predica que uno mismo puede ser Dios, es mentira. Esa es la mentira que estaba en Génesis 3. Que el diablo le dijo, o sea, la serpiente le dijo a Eva, serán como dioses conocedores del bien y del mal. El único que conoce realmente quién es el bien y el mal es Dios. Nosotros sabemos lo que es el bien, en definitiva, porque tenemos la revelación, tenemos la Biblia. Entonces, por eso, cuidado con esas cosas, porque nosotros nunca vamos a ser dioses. Nosotros no tenemos que creer que porque tengamos un puesto importante en la iglesia o en la sociedad,
No tenemos que creernos que vamos a ser dioses nunca. Y que alguien tenga el don de sanidad, el don de hablar en lenguas, cualquier otro carisma o don, no quiere decir que sea más espiritual que los demás, porque eso se predica, este tiene tal don, mira qué liderazgo que tiene esta persona. Y después, por ahí, se va a ver en el amor que tiene esa persona a los demás. Si no trata con amor a los demás, si no tiene en cuenta a la que tiene misericordia, al huérfano, a la viuda, a los que están en situaciones difíciles, difícilmente sea de Dios esa persona. Y como digo, el don, si bien lo puede dar, Dios también lo puede quitar. Así que no hay que dejarse guiar porque uno aparenta espiritual. Yo rezo tantas veces por día, tal oración. Yo leo la Biblia no sé cuántas veces. Hago un montón de prácticas de ayuno, de oración. Y bueno, ¿y cómo tratas de tu prójimo? Y ahí muchos de nosotros flaqueamos. Porque también eso es adoración a Dios. Amar al prójimo, tener en cuenta sus necesidades, también es adorar a Dios, en cierta forma. Y es el culto verdadero que agrada a Dios. Dios quiere misericordia y no sacrificios. Podemos hacer miles de sacrificios como hacían en los israelitas en su momento, pero si no tenemos en cuenta al prójimo, ahí estamos en problemas porque no estamos siguiendo realmente el Evangelio. ¿Y cuáles son nuestros otros dioses? El dinero, el poder, la fama, el reconocimiento. A todos en la iglesia me consideran porque soy un líder súper espiritual. Entonces vos mismo sos un dios y la gente considera a esa persona como un dios. La nueva era es un peligro, y siempre lo voy a decir. La nueva era te dice que vos vas a ser Dios, que todos somos dioses, que hasta en las piedras hay divinidad, y va contra la Biblia, porque el único Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno en 3 personas, no hay otro Dios. No podemos ser nunca dioses. Eso lo anula todo lo que es nueva era, todas las prácticas nueva era, en definitiva te dicen vos vas a ser Dios. Y es algo totalmente falso. Inclusive muchos de los de la nueva era niegan la encarnación de Jesús, por lo tanto son anticristos en minúscula, porque niegan que Jesús sea Dios. Dicen que Jesús fue un maestro más como los demás. Entonces son anticristos con minúscula, hay que decirlo así. Y lamentablemente mucha gente en la iglesia, si bien tenemos prácticas muy lindas dentro de lo carismático, también se predican cosas como la sanación del vientre materno, que eso viene de la nueva era, porque el chico no tiene conciencia, ¿no? de lo que pasa en el vientre materno. No tiene pensamiento, no tiene lenguaje, no puede captar por los sentidos todo lo que representa socialmente lo que está viviendo. Se predican las constelaciones familiares, que eso también es de la nueva era. Ya les había hablado un video sobre la sanación intergeneracional, de que Jesús ya pagó por los pecados de todos y que cada uno da cuentas ante Dios. Nosotros no cargamos con los pecados de nuestros antepasados, porque si pagamos los pecados de nuestros antepasados, lo que estamos haciendo es negando el sacrificio de Cristo, pisoteando el sacrificio de Cristo y diciendo que nuestra salvación es por obras. Dios ya perdonó todo eso y nuestro antepasado ya va a dar cuenta ante Dios. No tenemos que hacer miles de sacrificios, porque eso también es como volver al antiguo. Tenemos que hacer sacrificios para agradar a Dios, y Dios no quiere sacrificios hoy en día. Jesús hizo el único sacrificio que nos salvó. Así que cuidado con esas cosas. Ser rey quiere decir que somos energía. No hay ningún fundamento científico de que seamos energía, más allá de que sí tenemos elementos químicos, eléctricos, todo lo que quieran, pero no. Tampoco hablar por los muertos, porque los muertos no van a hablar con nosotros. Si hablan son demonios. Así que por ahí uno, se dejan engañar porque dice, mira, vas a hablar con algún fallecido, y uno dice, yo quiero hablar con esa persona porque mi papá, mi abuelo, mi abuela, lo que sea, y te engañan con eso de lo ay, qué lindo que es, pero es un demonio. Y te quedan atrapados y atrapados y atrapados, y es idolatría. Entonces hay cristianos que están con Dios y con el demonio, están con la nueva era, y el diablo te da cosas, pero después te quita las cosas, te quita salud, te quita vida, te quita bienestar. Entonces cuidado, no se dejen engañar por el diablo, porque hay cristianos muy tibios que confiesan, declaran, arrebatan bendición en los cielos, y todo eso viene de la nueva era, lamentablemente. Así que eso es idolatría, porque en definitiva soy yo el que le doy órdenes a Dios. ¿Y Dios dónde queda? Porque vos le estás dando órdenes a Dios. ¿Quién sos vos para darle órdenes a Dios? Hay que orar, hágase tu voluntad. Y esos son becerros de oro hoy en día. Sigue hablando de la historia de Israel. Y ahí es cuando tenían abundancia, tenían casas, tenían frutas, árboles. En el versículo 26, en Nehemías 9:26, fueron desobedientes otra vez. Arrojaron la ley a las espaldas, mataron a los profetas, recuerdan toda la época de los profetas. Volvieron a hacer lo malo y seguían así todo el tiempo,
¿no? Después necesitaron los famosos jueces, y bueno, hasta que terminaron pidiendo un rey, como se acuerdan de cuando pidieron un rey como las otras naciones. Pero lo que sí destaca todo el tiempo Nehemías es que Dios es compasivo y misericordioso. 31-32, donde más claro dice: por tu gran misericordia terminaste con ellos y nos abandonaste, porque es un Dios compasivo y misericordioso. Podría haberlos eliminado como hizo Dios con el arca de Noé, a las personas que habían cometido grandes pecados, y no lo hizo. Dios no los exterminó, porque Dios no iba a volver a hacer eso. Versículo 32: ahora Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que mantiene la alianza y la fidelidad, no menosprecies esta angustia que ha venido sobre nosotros. Dios es fiel y el pueblo de Dios es infiel. Un gran problema que tenemos. Dios siempre va a mantener su fidelidad, Dios siempre nos va a amar. El tema es que nosotros vamos en contra de ese pacto que hacemos con Dios. Bueno, con toda esta proclamación que hizo acá el libro de Nehemías, la gente se comprometió ante Dios. Se comprometió a volver a festejar las celebraciones que habían tenido, a hacer los sacrificios, a dar los diezmos, las primicias. Recuerdan que el diezmo era para los levitas, que hoy no es aplicable, pero bueno, volvieron con su identidad. Y como cristianos estamos perdiendo nuestra identidad, lamentablemente. Estamos siguiendo doctrinas de demonios, doctrinas que son de falsos dioses, doctrinas de la nueva era, por decir algunas, porque hay muchísimas más. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Eso sería Nehemías 8. Y bueno, también quería leerles aquí un comentario, de esta se llama La Biblia en el poder del Espíritu, sobre el capítulo 8 de Nehemías. Dice: alimentado con el pan de vida. Existe una diferencia entre acudir a la palabra de Dios para recibir bendiciones y elegirla para que impacte en tu manera de vivir. La multitud que atentamente escuchaba la lectura de las Escrituras por parte de Esdras, es decir, la ley, ¿no?, intentaban obedecer a todo lo que oían. Era un asunto de vital importancia. Su respuesta afirmativa de amén y amén fue seguida de una reverencia hasta tocar el suelo con la frente. Como se habían inclinado, se habían postrado ante Dios. Es decir, hay una diferencia entre leer la palabra de Dios para recibir bendiciones, yo creo en esta palabra, amén, la recibo, y otra cosa es, voy a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Bueno, pues habla de James Burns, que escribió el libro Rivers, The Law and Leaders, las leyes y los líderes de los avivamientos espirituales. En momentos de deterioro espiritual, los predicadores continúan con el uso de palabras antiguas que se han convertido en argot de público. Estos ministros recitan sus clichés que no impactan en la conciencia ni el corazón, puesto que ellos tampoco ya no se conmueven al oír estas palabras. Por lo tanto, la iglesia experimenta un periodo de escepticismo. La falta de fe apaga el fuego vital y la hipocresía hace que el mensaje no tenga poder ni autoridad. Sin embargo, con el primer pronunciamiento del mensaje de vida del líder, todo desaparece, se declara un nuevo aspecto de la verdad, o tal vez se establece una antigua verdad olvidada y de repente el hambre del pueblo se satisface, pues son alimentados nuevamente con el pan de vida. Existe una necesidad actual de una convicción y urgencia más profunda del púlpito. Al mismo tiempo, el pueblo de Dios debe asistir al templo con una actitud de adoración y de aprendizaje. El resultado de esta combinación es casi inevitablemente gran gozo, como narrado en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Así que está diciendo, hay tiempos en que la iglesia y muchas veces cae en escepticismo. Decir, sí, yo creo en Dios porque recito unos versículos de la Biblia que a mí me gustan, y no comprometerse realmente a servir a los hermanos, a arrepentirse de los pecados y volver a Dios. Todos pecamos y todos tenemos que pedir perdón a Dios. ¿Y qué testimonio vamos a dar también si estamos haciendo el mal mientras estamos predicando que Dios es bueno y que Dios aborrece el pecado? Entonces, como que tenemos que ser coherentes con nuestra fe. Y alimentarnos con ese pan de la palabra. Recuerden que en Nehemías estaba escrito que ellos tenían por un lado la lectura de la ley y por otro la adoración el mismo día. Que Dios quiera que podamos en ese tiempo lograr esto, leer la palabra de Dios y además adorar a Dios. Inclusive hasta se inclinaron y postraron ante Dios. Y recuerden que también se había leído la ley de pie y la gente escuchaba de pie todo lo que se les predicaba. Muy bien, y quería decirles, ¿no?, que recuerden que se habla del discurso de Jesús en Mateo 5, de las bienaventuranzas, que eso vendría a ser lo más parecido a lo que consideramos hoy la ley, digamos, ¿no? En Mateo 5. Y Mateo 5 dice Jesús que es más exigente todavía lo que él nos propone de lo que era el Antiguo Testamento. Las bienaventuranzas. Bueno, bienaventurados los pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. O sea, vamos a tener el consuelo de Dios. Los que estamos tristes, el gozo del Señor es una fortaleza, decía Nehemías. Bueno,
los que estamos afligidos, los que lloramos, vamos a recibir consuelo del Señor, vamos a ser bendecidos, vamos a tener esa paz que no tenemos, que no podemos conseguir. Los mansos heredan a la tierra, o sea, los que no se enojan, porque sí, bueno, a veces hay enojos válidos, pero cuando uno ya se deja manejar por el enojo, ya no está con Dios, digamos, ahí ya es obra de la carne. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hay muchas situaciones de injusticia que vivimos todos y que quizá lamentablemente esta tierra no se cumplan, pero hay un Dios que sí va a tomar venganza, porque Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque para ellos habrá misericordia. O sea, los que hacen el bien a los demás, los que sirven a los otros, van a recibir misericordia del Señor. Porque recuerden, Nehemías dice que es clemente y misericordioso. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Un corazón puro, un corazón que ve a las personas en su integridad, que no ven que no ven de forma de prejuicio para decir esta persona es de tal manera, y que lo ven como un ser humano que tiene sus luchas como todos, que no prejuzga, que no mira a los demás con malas intenciones, que no mira a los demás solo para convertirse a la iglesia, sino porque es una persona que está necesitada y que tiene que contarnos algo, que tiene una situación difícil. Bienaventurados los pacificadores, porque sean llamados hijos de Dios, no estar contendiendo ni peleando por cualquier cosa. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque ellos pertenecen al reino de los cielos. Dichosos serán cuando los insulten, cuando los persigan y cuando los calumnien. Por mi causa, regocíjense y alégrense, porque su recompensa será grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que estuvieron antes de ustedes. Bueno, tenemos que estar alegres nuevamente, dice. La recompensa va a ser grande en el cielo. Pero como digo, muchas veces sufrimos tanto que decimos, queremos tener un consuelo. Dios, vamos a tener consuelo en esta tierra también. Yo creo que sí, que la vida eterna se ve acá en el cielo. Que la vida eterna, amar, perdonar, ser sanado por el Señor, es el cielo en la tierra, y que el infierno es el sufrimiento, el dolor. Pero que con ese dolor, a través de ese dolor, como dice la canción, aprendimos a confiar en Dios. Y aparte ese dolor nos ayuda a poder entender a los que están pasando por lo mismo. También está escrito en la palabra de Dios. Y bueno, después va a ser mucho más exigente también, porque nos habla de amar a nuestros enemigos, de orar por nuestros enemigos. También es otra cosa. Si amar a nuestros enemigos es tan difícil decir, bueno, yo tengo que orar por esta persona, por más que bronca que le tenga a esta persona, yo tengo que amarlo, bendecirlo y decirle que Dios lo prospere, no desearle el mal. Porque Dios hace llover sobre malos y buenos, descender su lluvia sobre justos e injustos. Versículo 46, porque si aman a los que lo aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo los paganos? El pagador de impuestos dice también. Bueno, sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Tremendo desafío que tenemos, ¿no? Y bueno, mucho más. Y pidan y se dará, busquen y hallarán también. Pedimos a Dios siempre. Y lo que yo quiero pedir en este momento es que como cristianos podamos tener un verdadero avivamiento, que no va solamente por canciones lindas, como uno dice, bueno, me gustan estas canciones, sino un avivamiento que transforme los corazones, porque la palabra de Dios transforma los corazones, porque la palabra de Dios es alimento para nuestra vida, porque la palabra de Dios es nuestra guía, porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía hacia la verdad completa que es Jesús. Tenemos todas estas riquezas que no podemos darnos cuenta de que tenemos la palabra de Dios, y no solamente versículos aislados, tenemos palabras que podemos compartir con los demás, palabra que da consuelo, que da esperanza, y que tenemos que tener un momento de adoración a Dios, sí, de oración, pero también momentos de lectura de la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios sea promulgada con toda autoridad delante de nuestros hermanos, para que ellos también crean y confíen en nuestro testimonio, y que la única autoridad y la única revelación que tenemos es la de Jesús. No hay otra autoridad, otra revelación después de Jesús. Es la única revelación. No hay revelación personal. La revelación personal puede ser o no verdadera, porque son situaciones subjetivas, pero la única última revelación fue de Jesucristo. Que no aceptemos otra revelación de forma de Jesucristo, porque ahí tenemos los anticristos que les decía, anticristos con minúscula, hasta que venga el anticristo con mayúscula, y ahí vamos a estar muy complicados si estamos más tan tibios como estamos como cristianos. Nos va a agarrar por sorpresa el anticristo con mayúsculas, pero anticristos son los que niegan al Padre, los que niegan al Hijo, los que niegan la encarnación, los que siguen la nueva era son anticristos con minúsculas, lamentablemente, porque eso está escrito en Juan, en la primera carta de Juan.
Así que cuidado con los anticristos, cuidado con los que están por un lado, por un pie en la iglesia y con otro con Nueva Era. Porque están contaminados. La contaminación espiritual para mí existe. Estar con alguien que está con Nueva Era, si no somos débiles espiritualmente, puede ser que algo de eso se nos contagie. Algo. Pero si estamos en Jesús, tenemos que decir, Señor, líbranos de este mal. Aunque tengamos que compartir con esa persona nuestra vida, decir, Señor, protégeme de todo mal. Protégeme de toda maldición que pueda venir sobre mí. De todo espíritu demoníaco que esa persona por ahí lo tiene por estar con la nueva era. Así que cuidado y aferrémonos a la palabra, hagamos como nos debería, escudriñemos las escrituras para ver si lo que nos predican es verdadero o son falsas doctrinas. Bendiciones, espero que esta palabra les haya gustado, les haya edificación, bendecido domingo, nos vemos en otro programa de Cristianos Bíblicos.